estudiante, todo en la vida necesita un jefe. Alguien que determine, elija, oriente, controle, ¿verdad? Y de los comandos, ¿cierto? Bueno, pues nuestro cuerpo también tiene un jefe. Y ese jefe es el sistema nervioso central. Aunque se incluye también el otro sistema nervioso, el sistema nervioso periférico y el autónomo, porque todos juntos forman el gran sistema nervioso y son los que rigen y controlan y permiten nuestra existencia de una forma en que podamos interactuar con el medio, actuar modificándolo y enterarnos básicamente de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también el sistema nervioso controla lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo, lo que pasa en cada órgano, en cada sistema de órganos, lo que pasa en todas partes. Luego, esto es de gran importancia y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Aquí tenemos los objetivos, vamos a nombrar las diferentes partes del sistema nervioso y qué cosa lo compone cada una de estas partes, las funciones que tiene, y luego vamos a estudiar las células del sistema nervioso, que son las neuronas, y las células también de soporte de este sistema, que es las células gliales o neuroglia. Describiremos cómo se forma el impulso eléctrico y cómo se transmite a nivel de cuando pasa de una neurona a otra. Describiremos los tipos de neuronas, de nervios, de tractos nerviosos, y también hablaremos de los nervios espinales y de los nervios craneales. Haremos algún énfasis al final en lo que es el arco reflejo. Okay, aquí tenemos las divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso, como ustedes pueden ver, se va a dividir en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Básicamente el encéfalo es lo que está dentro de la cabeza, y dentro de la cabeza tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿ok? Como órganos que pertenecen a este sistema. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿bien? Y luego la médula espinal. El tronco encefálico a su vez se divide en tres porciones: el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Esa es la primera división. Ahora lo vamos a ver, por supuesto, en esquemas para que esto se comprenda mejor más adelante. Y dentro del sistema nervioso periférico, pues están los nervios, básicamente. Los nervios que llegan a todas partes. Los nervios se van a dividir en los nervios craneales, los nervios raquídeos. Los craneales parten del cráneo, ¿no? De la base del cráneo, por eso se llaman craneales. Y los raquídeos parten de la médula espinal por los agujeros intervertebrales, ¿no? Por ahí sacan salen todos los nervios espinales. Claro que hay otros nervios después que se van a clasificar en plexos nerviosos y que se van distribuyendo en todas las zonas de nuestro cuerpo. ¿Okay? El sistema nervioso autónomo específicamente es el que se divide en simpático y parasimpático. Este sistema lleva información y trae información, pero a los órganos internos, ¿ok? Y controla de forma automática el funcionamiento de nuestros órganos internos, y lo hace también relacionado con el sistema nervioso central, pero él tiene su autonomía. Él puede funcionar independiente, haciendo que, por ejemplo, el corazón lata, los pulmones sigan la respiración, las funciones digestivas, las funciones de los diferentes aparatos
pueden ocurrir, de hecho ocurren diariamente, independientemente de nuestra conciencia, porque ellos están automáticamente, ¿no? Y por eso es que se puede dar la situación en que una persona no tenga ya funciones cerebrales, pero conserve la vida vegetativa, es lo que se llama así, vida vegetativa. Un paciente en coma, que está distante completamente de la realidad, desconectado completamente, y sin embargo sigue vivo. Bueno, esta es la primera gran división que deben ustedes aprender. Recuerden poner pausa para poder copiar el cuadro, en este caso el esquema. Bien, hablamos de las funciones del sistema nervioso. Primero vamos a hablar de las funciones del sistema nervioso central. ¿A qué se dedica el sistema nervioso central? Bueno, el sistema nervioso central está formado, como dijimos hace un momento, por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. ¿Ok? ¿Qué funciones tiene en sentido general? Deberíamos comenzar aquí con el cerebro mismo, porque el cerebro tiene la corteza cerebral, y esta es la realmente jefa de nuestro cuerpo. Es la corteza cerebral la que realmente controla todo. ¿Ok? Entonces, las funciones que tienen que ver con nuestra vida de relación, es decir, nuestra relación con el medio, están en la corteza cerebral. Vamos a tomar en consideración una cosa. En la corteza cerebral tenemos esas funciones de relación, tenemos las funciones sensoriales, es decir, ella es el que percibe las sensaciones, y tiene la función motora, es decir, él es el que genera la respuesta. Esto todo lo hace la corteza cerebral, por tanto forma parte del sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles son las funciones superiores del sistema nervioso central? Bueno, una de ellas es muy obvia en este momento, es el lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, es una función de la corteza cerebral, de un área específica, ¿no? O de dos áreas, para ser más exacto. Pero es una función. Ahí tenemos también nuestra personalidad. Nuestra personalidad está controlada y radica, existe allí en el sistema nervioso central, es decir, lo que somos, todas las características de nuestra personalidad, el carácter, el temperamento, todo eso está en la corteza cerebral. Nos comportamos como nos comportamos, decimos lo que decimos, pensamos como pensamos, todo debido a ese tipo, a funciones cerebrales, a funciones de la corteza. Entonces, aparte del pensamiento, el lenguaje, tenemos ahí la percepción, la sensopercepción. ¿Qué cosa es la sensopercepción? Es la interpretación de los estímulos que llegan a nuestro cerebro. Es decir, los estímulos sensoriales que llegan. No solamente es sentir, sino qué significa esa sensación. Por ejemplo, nosotros vemos, qué sé yo, un gato pasar, y nuestro cerebro no solamente es una cosa que se está moviendo, uno identifica lo que sabe inmediatamente, lo que uno conoce sobre ese objeto está allí en el cerebro, ¿verdad? Entonces tenemos también la sensopercepción, la interpretación de los sonidos, la interpretación de todas las sensaciones que nosotros tenemos. Eso se llama percepción. Tenemos la memoria, ¿verdad? Algunos un poquito menos que otros, pero tenemos memoria, y eso básicamente también somos, ¿no? Los recuerdos que tenemos. Eso es función cerebral. La atención, el hecho de que tú estés centrado aquí, aunque yo supongo que también tengas algunos distractores, y trates de concentrar y trates de centrar la atención en lo que yo estoy diciendo en la clase de hoy, pues implica que tenemos esa función cerebral. La atención es otra. La voluntad, la capacidad de decidir qué hacemos y movilizar a hacerlo. La esfera afectiva, los afectos radican también en la corteza cerebral. Estamos hablando de todo esto, funciones superiores del sistema nervioso central, específicamente de la corteza. Bueno, los afectos, la capacidad de emocionarnos, las emociones, los sentimientos,
¿verdad? Todo eso radica allí. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya hablé del lenguaje, del pensamiento, sensopercepción, voluntad, esfera afectiva, esfera intelectual, que es la que se dedica a lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y está muy relacionada, todas estas funciones están muy relacionadas, no que sean independientes, pero bueno, para irlas mencionando, la atención lo mencioné, la memoria. Bueno, estas son funciones superiores del sistema nervioso. El pensamiento, que son la formación, la generación de las ideas, ahí también se hacen los juicios, ¿ok? El análisis, la síntesis. Bueno, todas estas son funciones. Entonces, fíjense, hablamos de funciones superiores de la corteza cerebral, que serían parte de la función del sistema nervioso central. Hablamos de la vida de relación, que es básicamente la capacidad de interactuar con lo que nos está rodeando, ¿verdad? Las sensaciones que tenemos, ¿ok? Y la capacidad de modificar lo que nos rodea, el medio que nos rodea. Y el control, entonces, también aquí del resto del sistema nervioso. ¿Ok? Porque siempre va a haber un control del cerebro a través del eje córtico, hipotálamo, hipofisiario. Hay un eje que maneja, que da órdenes en nuestro cuerpo, ¿ok? Y controla las funciones. ¿Está bien? Aquí tenemos un breve resumen de lo que acabamos de decir. Yo creo que hablé un poquito más de lo que está acá. Pero bueno, ustedes traten de tomar nota para que tengan las funciones del sistema nervioso central. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del otro sistema, del periférico. Ok, los nervios. ¿Qué cosas son los nervios? Los nervios son como cables que van a llevar la información nerviosa, que dicho sea de paso, es electricidad, a todas partes del cuerpo, y también van a llevar la información de regreso, es decir, o la información que va de afuera hacia adentro. O sea, hay información que va de adentro hacia afuera, órdenes, comandos que le da el cerebro, la parte motora de la corteza, a diferentes partes, un lugar específico, a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y hay información que va al revés, que es sensorial, que va de cualquier parte de nuestro cuerpo hacia la corteza. Bueno, esos cables, esos conductos, el cable, por supuesto, es una palabra que nada tiene que ver con esto, pero bueno, esas conductos, eso que conduce esta electricidad y que conecta nuestro cuerpo con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso central, para ser más preciso, son los nervios. Y eso es lo que hacen. Ok, ven, reciben y transmiten hacia el sistema nervioso central los impulsos sensitivos y hacia los órganos efectores, los músculos, los impulsos motores. El sistema nervioso autónomo está en relación con las vísceras internas, las glándulas, el corazón, los vasos sanguíneos, músculos lisos. Su función es eferente, transmitiendo impulsos que regulan las funciones de las vísceras de acuerdo con las exigencias vitales de cada momento. Este va a controlar los órganos internos, básicamente. Esas son las funciones del sistema. Ok, esto es lo mismo que habíamos copiado, que habíamos dicho ahorita, pero un poco más grande. No necesitamos volverlo a leer. Ven, miren, aquí sí mencioné, resumido, algunas funciones de la corteza. Ok. Memoria, nivel de conciencia. Y el periférico, lo mismo. ¿Ok? Es que esto estaba preparado para proyectarse en el aula, y entonces para que pudieran copiar y eso, y que quedara más grande la pantalla, por eso es que está repetido. Yo no sé si este video no funciona. Bien, vamos a hablar de las neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso.
las células funcionales, la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. En realidad, el sistema nervioso hay dos tipos de células, la neurona y la neuroglia. La neuroglia es sostén y la neurona es la que hace la función del sistema. Por eso se llama unidad anátomo-funcional. Entonces, las neuronas son células que tienen características muy especiales. Primero, son células que son muy largas. Muchas de ellas, no todas las neuronas son extensas, pero sí miden a veces metros, aunque son microscópicas, a veces miden metros, porque ellas forman parte de ellas, forman los nervios mismos. ¿Ok? Entonces las neuronas son células que tienen un núcleo muy grande, un núcleo voluminoso. ¿Lo ven aquí? Un núcleo voluminoso. ¿Ok? Rodeado de múltiples mitocondrias. El cuerpo de la neurona tiene forma estrellada, ¿ven? ¿Ok? Y tiene prolongaciones. Prolongaciones citoplasmáticas, curiosamente. Son prolongaciones del citoplasma. Estas prolongaciones pequeñas, que son cortitas, ven aquí justo alrededor de todo el cuerpo, son las dendritas. ¿Ok? Y la larga, que generalmente es uno solo, ¿verdad? Uno solo es el axón o cilindroeje, es el nombre que tiene, axón o cilindroeje. ¿Qué otras características tiene? Ahora vamos a analizar, por ejemplo, ¿por qué tiene múltiples mitocondrias? Porque la neurona necesita una gran cantidad de ATP. Acuérdense que en las mitocondrias se fabrica el ATP mediante el proceso de la respiración celular. Aquí se consume mucha gran ATP, mucha cantidad de energía de ATP para la conducción del impulso nervioso, para que ella pueda funcionar. ¿Ok? Fíjense que una de las cosas que pasa cuando las personas están con hipoglicemia es que como que se desorientan y empiezan a tener sensaciones raras neurológicas, porque las neuronas están faltándole la energía que necesitan para funcionar. Entonces incluso llega al coma después si no se logra volver a subir la glucosa en sangre, ¿no? La glicemia. Ok, entonces tienen gran cantidad de mitocondrias rodeando el núcleo para eso. Y en las dendritas, fíjense que no tienen nada que las envuelva. ¿Ven? Están como solitas, como un cable pelado. Pero aquí en el axón tiene como una cubierta que se forma debido a que aquí la electricidad, como ellas son tan largas, la electricidad debe conducirse más rápido y después vamos a verlo. Pero eso que está ahí se llama vainas de mielina. La mielina es la sustancia que sirve de aislante a los axones celulares. Acuérdense que ellos son como cables y necesitan tener una envoltura, ¿ok? Para aislar. En esos cablecitos está pasando la electricidad y entonces tiene que tener un aislante. Pero observen que en realidad la explicación de que exista la mielina, aquí lo ven ampliado, ¿ok? Es aumentar la velocidad del impulso eléctrico, ¿ok? Para que salta de cada nodo a cada nodo. Fíjense que entre vaina y vaina, hay un espacio que no tiene mielina, ¿ok? Ese espacio se llama nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier no tiene mielina, es como si fuese parte de una dendrita, ¿ven? Está pelado. Ok, esta sustancia que está aquí en la mielina se produce por unas células de neuroglia, esas otras células son más pequeñas, en este caso, la neuroglia, ven aquí, esto que es rojo que se ve aquí, mírenlo aquí que se ve más grande, estos rojos son los núcleos de esas células, los núcleos de las células de Schwann. Miren aquí cómo se escribe la palabra. Es muy rara para nosotros porque tiene una sola vocal y un montón de consonantes, nada más que tiene la A. Células de Schwann. En honor al investigador que las describió por primera vez. Entonces, entre vaina y vaina hay un espacio que es el nodo de Ranvier. La vaina se llama vaina de mielina y esa mielina se produce por la célula de Schwann que está ahí, que es un tipo de célula de neuroglia que va formando ese envoltorio y así ocurre ese sistema de aislamiento. Ahora,
El axón o cilindro eje termina en algo conocido como botón terminal. Botón terminal. Aquí están todas las palabras. Miren, nodo de Ranvier, células de Schwann, para cuando las copien. ¿Ven? La vaina de mielina, axón, en fin. Creo que quedó. Características de las neuronas, que no hemos dicho las que son morfológicas, pero no hemos hablado de otras características. Por ejemplo, vamos a volver a resumir. Las neuronas son células del sistema nervioso, son unidad anátomo-funcional del sistema, ¿ok? Todo el sistema nervioso está formado por ellas, ¿ok? Son células con núcleo voluminoso, con forma estrellada, que tienen prolongaciones. Las prolongaciones cortas se llaman dendritas, las largas se llaman axones. Las largas están envueltas en vainas de mielina, y entre vaina y vaina aparecen los nodos de Ranvier. Okay, eso es lo que hemos dicho. Ahora, su función están súper especializadas en la transmisión del impulso nervioso. No solo en la transmisión, sino en la generación del impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, es un potencial de acción, ¿ok? Que se genera. Entonces, las neuronas tienen, como están tan especializadas en esto, mientras ellas están en el cerebro o en cualquier parte del sistema nervioso, ellas no pueden reproducirse. A lo mejor en el laboratorio, ya sin trabajar, pero puede tener neuronas vivas en el laboratorio, a lo mejor pueden reproducirse porque no están haciendo su función. Pero ellas, mientras están trabajando, transmitiendo y produciendo electricidad, ellas no pueden dividirse. Por eso las neuronas, cuando las vamos perdiendo a lo largo de la vida, y nos vamos perdiendo capacidades inevitablemente, ¿ok? Aunque algunas personas, por determinado trastorno ya patológico, pues pierde más y hacen diferentes tipos de demencia. Pero cualquier persona, en la medida en que va pasando los años, a partir ya de los 21 años incluso, comienza a ver nosotros nacemos con todas las neuronas con las que vamos a vivir. Por lo tanto, como ellas no se reproducen, ellas lo único que pueden hacer es morir. Y van muriendo lentamente hasta que perdemos muchas capacidades en la vejez. Aunque lo normal es que la persona pueda sostenerse y seguir siendo independiente a pesar de estar anciano, pero ya lo demás viene por patologías adicionales, ¿no? Pero las neuronas aún en salud van muriendo poco a poco. Y las que quedan pues tratan de hacer la función de las otras y así nos defendemos, ¿verdad? Bueno, las neuronas, otra característica importante es que las neuronas no tienen, ya vimos, no se reproducen y necesitan gran cantidad de glucosa y oxígeno permanentemente. Por lo tanto, ellas, si no lo tuvieran, una de las dos que no tengan, por más de 6 minutos, mueren. Así que imagínense, esa es la razón por la cual cuando una persona le da un paro cardíaco, está faltando entonces ahí oxígeno al cerebro. Bueno, falta oxígeno y falta glucosa, porque al haber un paro no hay circulación de sangre y falta todo. Y la persona 6 minutos después del paro, si no se le da CPR, va a morir. Su cerebro va a morir, aunque después puedan sacarlo del paro, pero ya después de 6 minutos probablemente ya ha perdido muchas funciones, porque muchas neuronas deben haber muerto. Por otro lado, también hay muerte neuronal con las diferentes hipoxias que haya, ¿no? De dependencia de la causa de la hipoxia. La hipoxia es la disminución de oxígeno. Otra cosa, eso es muy sensible a otras sustancias que puedan ser nocivas. Por eso nosotros en el cerebro tenemos una barrera hematoencefálica, es decir, una barrera que protege a nuestro cerebro de lo que pueda llegar, de las sustancias que puedan llegar por la sangre y no llegan allí, o estar por lo menos limitada su entrada a su contacto con el sistema, con las células del sistema. Bueno, esas son las características de las neuronas. Ellas hacen sinapsis, ellas
el impulso nervioso viaja a través de ella y pasa de una neurona a otra. Hasta aquí la primera clase de sistema nervioso. Hasta la próxima.